Dios es maravilloso, alabamos su nombre. Queremos, amados, invitarlo a que abra su Biblia. Vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a hablar, amén, acerca de trompetas de Dios en esta hermosa ocasión. Trompetas de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 8. Primera de Corintios capítulo 14, verso 8, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Padre, gracias te damos por esta hermosa oportunidad en la que nos concedes poder llegar al trono de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, al Señor atribuimos gloria, amados. Aleluya. Trompetas de Dios. Eso somos delante de la presencia del Señor. Pablo, justamente hablando, gloria a Dios, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que es un capítulo dedicado, ¿verdad?, al ambiente de la profecía, al ambiente pentecostal, al ambiente donde se mueve lo sobrenatural, los dones, ¿verdad?, donde se mueve, gloria a Dios, la presencia de Dios. Ahí le dice Pablo a la iglesia: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dando a entender de que el profeta tenía que ser, ¿verdad?, y la profecía tenía que ser entendida desde la perspectiva de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, y Dios no es un Dios, gloria a su nombre, amén, que te va a dejar en incertidumbre. Pablo les dice, amén, de que la trompeta tiene que dar sonidos certeros, de que la profecía tiene que ser una profecía calibrada por la presencia, por el Espíritu de Dios. Y es ahí donde en el tiempo que vivimos nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay, hermanos, amén, una circulación debido a la apostasía de trompetas que, cuando usted analiza su contenido, vienen a ser trompetas que dan sonidos inciertos. Es verdad que hay trompetas con sonidos certeros. Es verdad que hay trompetas en las manos del sumo sacerdote Jesucristo. Es verdad que hay trompetas limpiadas, es verdad, y santificadas. Es verdad que hay trompetas consagradas. Es verdad que todavía en el tiempo que estamos, aunque son tiempos difíciles, hay un ejército que no ha doblado sus rodillas delante, gloria al nombre del Señor, delante de la apostasía y delante de la falsedad. Dice el diccionario que una trompeta es un instrumento de viento que permite hacer música gracias al paso de aire por su interior. Su estructura consiste en un tubo extenso que se ensancha y emite un sonido diferente de acuerdo a cómo se sople. La palabra en el hebreo para trompeta es shofar. Su traducción al español bíblico se refiere a trompeta, cuerno y bocina. Cuando la Biblia nos habla de trompeta, de cuerno, y nos habla de bocina, nos está hablando de la palabra shofar, que viene a ser lo mismo. Un shofar es una trompeta, un shofar es una alarma, un shofar es, gloria al nombre del Señor, una bocina. Un shofar es un cuerno. Aquel cuerno que usaban los sacerdotes, aquel cuerno que usaban los levitas, aquellas bocinas que tocaban, gloria al nombre del Señor. Y es que las trompetas, cuando nosotros vamos a Números capítulo 10, del verso 1 al 10, nosotros vemos cómo Dios le dice a Moisés, y le dice: Moisés, te vas a preparar 2 trompetas y las vas a hacer de plata, le dice.
Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocare solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaren alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Y ahí está la firma: yo Jehová vuestro Dios. Dios le dice a Moisés: vas a hacer dos trompetas, y las vas a hacer de plata. Pero le dice: la vas a hacer, y ahí está lo principal, que la trompeta de Dios difiere de las trompetas del mundo, porque las trompetas de Dios son formadas, son hechas a pura obra de martillo. Es igual que el candelero, cuando Dios le dice a Moisés: lo vas a hacer de una pieza, de un talento, a golpe de martillo. Estas trompetas tenían que ser hechas de una sola pieza, y tenían que ser hechas a puro golpe de martillo. Verdaderamente, el que quiere tocar trompeta en Dios, el que quiere tocar trompeta en el Espíritu, el que quiere convertirse en una trompeta del Espíritu de Dios, alabado sea el nombre del Señor, ha de sufrir persecución, ha de sufrir quebranto, ha de sufrir, gloria al nombre del Señor, la sana doctrina, ha de pasar por estrechez, ha de identificarse con lo que se identificaron los profetas en el ayer, sin excepción alguna. Tiene que ser, gloria al Señor, nuestro perfil diseñado no de acuerdo a nuestro parecer, sino de acuerdo al parecer de Dios, de acuerdo a como Dios quiere que su pueblo sea. A golpe de martillo vas a hacer estas dos trompetas. Las van a tocar los sumos sacerdotes. Van a estar en las manos de gente consagrada. Bendecido sea el nombre del Señor. Le decía que todavía hay trompetas de Dios circulando en este mundo, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, anunciando y denunciando la apostasía, anunciando y denunciando la falsedad, abriendo el entendimiento para que el pueblo pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición. A través de la palabra hay plataformas digitales, hay ministerios que Dios ha levantado como voceros para que le digan al mundo, aleluya, de que Cristo está a las puertas y que no hay tiempo que perder, y que le digan a la iglesia que el que está santo se santifique más y el que está puro se purifique más. Gloria al nombre del Señor. Te vas a hacer dos trompetas y las vas a hacer de plata y a obra de martillo. Cuando se toquen las dos trompetas, dijo Dios, todo el pueblo va a reunirse en el tabernáculo de reunión. Es convocación colectiva. Dios quiere a todo el pueblo reunido. Y por eso está la pluralidad. Las dos trompetas
símbolo de pluralidad. Hay muchos que en calidad de trompetas de Dios están predicando la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Hay muchos que han sido puestos por Dios, que por el Espíritu y en el Espíritu hablan no siempre lo que el pueblo quiere escuchar o lo que el mundo quiere escuchar, sino lo que Dios establece en la palabra del Señor. Cuando sean tocadas las dos trompetas, toda la congregación está convocada a la reunión, dijo el Señor en el verso 3. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Para qué servían las trompetas? Para reunir. Daban sonidos que contenían dichos sonidos un llamado. Cuando eran las dos, el llamado era en dirección a toda la congregación, todo Israel. Todo Israel. Pero el Señor le dice, cuando el sonido sea de una trompeta, entonces van para el tabernáculo de reunión solamente los príncipes y los jefes de los millares de Israel. Cuando se toque una trompeta, van a ir los que tienen, gloria al Señor, conexión con el acceso a Moisés. Los que están con Moisés al servicio. Los que son del círculo de Moisés. Pronto se va a tocar una trompeta, no dos, sino una sola trompeta. Y una sola trompeta quiere decir singular. Y si se tocaban dos, venía todo el mundo. Pero si se tocaba una, no venía todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se toque la trompeta que está por sonar, la cual está por tocarla nuestro Señor Jesucristo, no va para arriba cualquiera, sino que van aquellos que han accesado a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que tienen intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que escuchan, gloria al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo. Los príncipes, los líderes, gloria al Señor, que escuchaban a Moisés, que obedecían a Moisés, que estaban, gloria al Señor, en las cercanías de Moisés y que tenían, gloria al Señor, esa facultad. Eran los que eran reunidos. No era todo el mundo. Cuando se tocaren, dice el verso 4, solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares. Las trompetas servían para convocar, para reunir a la congregación. Le dice, te servirán, el verso 2, para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Era para reunir. Las trompetas de Dios no desunen, sino que las trompetas de Dios unifican el cuerpo de Cristo, edifican el cuerpo de Cristo, consuelan el cuerpo de Cristo. Las trompetas de Dios no dispersan, no desparraman. Las trompetas de Dios unen, llaman a la unidad, practican la unidad. Y es por eso que reúnen. Van a ser reunidos, dijo Dios. Por eso es que gloria al nombre del Señor. Nosotros vemos cuando hablamos acerca del rapto de nuestro Señor Jesucristo en primera de Corintios 15:52, cuando Pablo dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, dice el apóstol Pablo, y nosotros seremos transformados. Y Tesalonicenses, gloria al Señor, 4:16, nos hace el mismo énfasis, el mismo apóstol, y dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios reunirá a su pueblo a través del sonido de la trompeta. Dios va a hacer un llamado a los que han muerto en Cristo y los va a sacar de los cementerios. Dios va a reunir a nuestros hermanos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos, la cosecha de Sudamérica, la cosecha que brinde el continente africano, gloria al nombre del Señor, la cosecha que brinde los 5 continentes. Todos los redimidos en un solo lugar seremos reunidos. ¿A dónde? En los cielos. Para disfrutar a partir de ahí las delicias en el Espíritu que Dios tiene preparadas para cada uno de los que en Él han depositado su plena confianza. El Señor, al tocar la trompeta, va a reunir, porque es un congregarse, es una reunión, gloria al nombre del Señor. Ahí seremos lo que siempre la Biblia nos dijo, que éramos un cuerpo en Cristo, una sola nación, nación santa. Ahí no hay banderas, una sola nación. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por ser a través de la sangre de Cristo ciudadanos y parte de esa nación celestial que trasciende, gloria al nombre del Señor, a cualquier nación terrenal. Por eso que Pablo decía: yo no me preocupo por ciudadanías terrenales. Esperamos desde los cielos nuestra ciudadanía en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Me cercioro de que arriba, donde el orín no corrompe y donde el ladrón no mina ni hurta, ahí esté mi depósito, decía el apóstol Pablo. Y por eso que las trompetas, al dar sonidos, el pueblo identificaba, pero los sonidos tenían que ser certeros. Un sonido para instalar el campamento, un sonido para desinstalar el campamento y partir, un sonido para convocar a toda la nación de Israel, y un sonido para convocar solamente a los príncipes, a los jefes de millares, los príncipes de Dios, las princesas de Dios. La iglesia de Jesucristo es la única que va para el cielo. Y por eso que la trompeta también era tocada, y ahí lo dice en el verso 9: cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados. Mire lo que pasaba cuando la trompeta era tocada. Jehová despertaba y Jehová recordaba de que había un pueblo al que Él le había prometido seguridad cuando ese pueblo reaccionara en dirección a Él y tocara trompeta. Por eso que bendecimos al Señor, porque dentro de todo lo que ha pasado, los efectos negativos son minimizados, porque hay un pueblo que entiende este principio.
Porque hay trompetas de Dios que le dicen al Señor: Señor, ten piedad, ten misericordia, acuérdate de que somos polvo, acuérdate que tú eres nuestra seguridad y que en tu mano nada más tenemos dicha seguridad. Oh Dios, como decía Esther, acuérdate, acuérdate, ten misericordia. Y Dios se acordó porque tocaron trompeta. Donde quiera que estén los israelitas, dijo Esther, ahí sea convocado ayuno por 3 días. Que entendemos que Dios ha prometido auxiliarnos cuando estemos en circunstancias como esta, y es lo mínimo que podemos hacer. Lo hicieron, recibieron intervención divina porque Dios, aleluya, inclina su oído a aquellos que con contrito corazón derraman su alma delante de Él. Era convocación para la guerra. Y estamos en guerra. Estamos en batalla continua y una guerra sin tregua. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, huestes celestiales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas que operan en este mundo y que quieren destruir la iglesia. Las puertas del infierno llenas de todos estos gloria al Señor, de todas estas identidades espirituales se han de levantar, pero no prevalecerán. Mantente firme, pide auxilio, intercede, ayuna, que hay géneros que no salen si no es con ayuno y con oración. Gloria al nombre del Señor, y verás la gloria de Dios desatada delante de tus ojos, porque aleluya, tú te paras, repito, delante de Dios, y Dios se para por ti, aleluya, delante de las tormentas, los gigantes, las tempestades, y has de ver la gloria del Señor, aleluya, en el escenario de tu diario vivir cuando vengan, aleluya, las tormentas y las tempestades espirituales que te quieren arrastrar. Nehemías le dijo al pueblo en el 4:20: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, mire qué lindo, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. El martillo tenían los obreros en la mano. Otros tenían la espada. Pero en las salas de guardia, en todo el entorno de los muros, estaban los atalayas con las trompetas. Cuando veas al enemigo, dijo Nehemías, suenen trompeta, y cuando el pueblo escuche trompeta, alerta. Y reúnanse todos, que Jehová si viera su gloria en el escenario, donde su pueblo se mantiene haciendo su voluntad, donde su pueblo está edificando. A su nombre damos gloria. No estamos solos. En la batalla y en la guerra que estás peleando, Dios está contigo como poderoso gigante. Por lo tanto, no debes de tener temor. Dios aboga la causa tuya. Pero tienes que tocar trompeta con sonido de guerra. No con sonido de miedo, no con sonido de temor, no con sonidos de confusión, no con sonidos de gloria al Señor, de debilidad, sino con sonido de guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Vengan los valientes al valle de la decisión. Aleluya. Despertad los valientes, le dice el Señor, a través de tu voz, a través de tu boca, a través de sonidos, a través de palabras. Despierta a los valientes para que los valientes se reúnan en el valle de la decisión, le dijo el Señor al profeta Joel. Es que los profetas que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras eran de esa clase de trompeta. Pero su sonido era certero.
que habían sido diseñados en el sentido espiritual, habían sido formados a puro golpe de martillo, y por eso emitían sonidos certeros de parte de Jehová. La trompeta estaba presente en la guerra, era un llamado a la guerra, estaba en la guerra, era tocada en la guerra, pero también, escuche, era tocada en la alegría, porque no siempre hay duelo, no siempre hay sufrimiento y dolor, no siempre hay padecimientos. Los padecimientos y los desiertos son etapas que el Señor usa para formar nuestro carácter, pero tienen fecha de expiración. También hay momentos de alegría, también hay momentos de regocijo y de gozo en el Espíritu, de gozo en la familia de Dios, de gozo en tu familia que Dios te ha dado con la benevolencia de Dios para ser disfrutada en el núcleo, en el seno familiar. No siempre, gloria al nombre del Señor, se sufre, sino que se goza también. Y esta trompeta se manifiesta también en el momento del gozo. Ahí dice Números 10:10, en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Quiero que en la alegría cantes cánticos y alabanzas al Señor. Como quiero que a la hora de la guerra ores, unjas si tienes que ungir, liberes si tienes que liberar, sufras con los que sufren, llores con los que lloren o con los que lloran. Pero en el momento de la alegría suena trompeta. Alaba la gloria de Jehová, bendice su santo nombre, publica en Sión, en tu iglesia, en tu barrio, en tu casa, publica alabanza para Jehová. Ordénale a tu alma, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Sea agradecido. A la hora del gozo, a la hora de la alegría, a la hora del regocijo, dice Dios, vas a tocar también trompeta. Por eso es que el pueblo de Israel, Dios mismo le ordena a que hagan una fiesta completa dedicada a Él, y le dijo: la llamaréis a esta fiesta la fiesta de las trompetas. Había una fiesta diseñada para las trompetas. Era un festival que con solemnidad dedicaba a ese pueblo de Israel para Dios, igual que las otras fiestas, como el Yom Kippur, como la Pascua, como el día de la expiación, fiestas, como la fiesta de los tabernáculos, como la fiesta de las primicias, de las cosechas, de la siega. Le dice el Señor: vas a celebrar fiesta porque vas a pasar momentos difíciles. El pueblo de Israel es uno de los pueblos más sufridos en el mundo entero. Pero Dios le habla de solemnidades, le habla de alegría. Y en el momento de la alegría le dice: vas a tocar trompeta. Cuando sean vuestras lunas nuevas, en vuestros días de fiesta, cuando se entraba alguien en la gloria al Señor,
en las nupcias. Cuando alguien contraía matrimonio, contraía compromiso, cuando alguien se casaba, cuando alguien estaba de boda y era tiempo de festejar, entonces la trompeta era tocada. Y Dios tiene una recepción en la que comienza alegría para un pueblo específico. Y esa recepción que desata alegría, porque por esta recepción comienza el gozo, el regocijo y la alegría. Alabado sea el Señor. Pero esa alegría y ese gozo no tiene fin, solamente tiene principio. Y es el llamado de la trompeta de Dios para venir a las bodas del Cordero. Para venir, gloria al nombre del Señor, a esa gigantesca recepción en la que está de nupcias la novia y el novio Jesucristo, la iglesia que es la novia, y Jesucristo que es el novio. La Biblia lo llama esposo después de eso y esposa, porque contrae compromiso y matrimonio. Y es tiempo de alegría, y es tiempo de gozo, es tiempo de regocijo. Y le quiero decir al pueblo que me escucha, que han sido redimidos con la sangre de Cristo, para que eso se lleve a cabo no es mucho lo que hace falta. Y para que eso suceda solamente tiene que sonar la trompeta. A eso es que Apocalipsis 19:7 le llama gozo y alegría. Y es por eso que Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Está hablando ya en el presente, porque se llegó el momento, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Cosas como ayudar al prójimo. Es una acción justa que deben de manifestarla los santificados con la sangre de Cristo. Una contribución, una ayuda hacia el necesitado. Y ese necesitado puede estar en tu entorno, puede ser tu vecino, como a la vez puede ser un prójimo allá en la lejanía. Las acciones justas de los santos es el lino fino con el que se ha vestido la iglesia de Jesucristo. Y es por eso que dice: gocémonos y alegrémonos. Para allá arriba no te llevas nada. Para allá arriba no te llevas ni la ropa que andas puesta. Para allá arriba no te llevas tu cuenta de banco, no te llevas tu chequera, no te llevas tu oro, tu plata, no te llevas absolutamente nada. Para allá arriba solamente te llevas las acciones justas si los hiciste desde una perspectiva llamada por el Señor para ayudar al prójimo. Y es por eso que debemos de gozarnos y de alegrarnos. Pronto se va a tocar esa trompeta. Me gusta lo que Ezequiel capítulo 33, le voy a leer verso 1 al 9, nos dice. Fíjese lo que el Señor le dice a Ezequiel, y le dice, Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra
y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será ¿sobre quién? Sobre su cabeza, del que fue advertido, pero no hizo caso. El sonido de la trompeta oyó, dice Dios, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. El advertido que se apercibiere y obedezca al llamado, entonces libra su alma. El que no, entonces la destrucción que reciba cae sobre su cabeza. Verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada, está sobre el muro, está sobre la sala de guardia, tiene trompeta en su mano y no la tocare, dice Dios, y el pueblo, porque no la tocó, no se apercibió, y viniendo la espada hiriere a él, a alguno, este fue tomado por causa de sus pecados, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Por qué? Porque el atalaya, teniendo la trompeta, no la tocó. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, dice el Señor, y te dice a ti esta vez, a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo atalaya? Todo cristiano es un atalaya. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tocar trompeta cuando vea que se avecina el peligro. Si no toca trompeta y el peligro que no avisó entre a la región y haga daño y arrastre y destruya, entonces la sangre de los que fueron destruidos será demandada del atalaya. Allí es donde el cristiano tiene un deber, el deber de hacer como trompeta de Dios llamados al arrepentimiento, llamados para salvación, llamados para ser sanados, llamados para, aleluya, ser libertados del poder del pecado y del poder de las tinieblas y venir a la luz admirable en Cristo Jesús, porque para esos fines Él abrió los brazos en la cruz del Calvario. La moradora de Sión tiene que subir a un monte alto. La iglesia tiene que subir a un monte alto. Tiene que agarrar trompeta y a través de sonidos hacer llamados de reunión. Pero llamados certeros. Llamados que proyecten los sonidos que necesitan escuchar aquellos que necesitan ser advertidos. Si son advertidos por ti y no hacen caso y el juicio les llega, tú salvaste tu compromiso. Pero la iglesia tiene un compromiso delante de Dios y tu compromiso es hablar a tiempo y fuera de tiempo. De seguro te van a rechazar. Rechazaron a Jesucristo. Capítulo 6 de Juan dice que muchos de sus discípulos, cuando Jesucristo empezó a tocar trompeta, dice que empezaron ¿a qué? Empezaron a irse. Gloria al nombre del Señor, porque la palabra era dura, porque el mensaje que Cristo daba era un mensaje de exhortación, era un mensaje divino, era un mensaje de Dios, era un llamado a la santidad, era un llamado
llamado a la consagración, era un llamado a alejarse de la hipocresía de los fariseos y de la levadura de la doctrina de ellos. Era un llamado, alabado sea el Señor, a la reconciliación. A eso vino él, a reconciliar a la nación de Israel con el Dios al que le habían dado la espalda. Alabado sea su nombre. Pero Israel no quiso escuchar. Lo llevaron a la cruz y lo clavaron. Entonces los discípulos empezaron a ir. No va a ser agradable de pronto. Muchos van a dejar de ser tus amigos. Muchos no te van a querer. Pero no importa, con que Dios te ame, con que Dios te quiera, con eso te baste. Que te sea suficiente la gracia de Dios, porque tú tienes que entender que tú tienes un compromiso, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Pedro y los discípulos empiezan, gloria al Señor, y le dicen: Señor, a causa de la dureza de tu palabra, nos estamos quedando sin gente en la congregación, se están yendo. Y Jesús le dice: déjalo que se vayan. Es más, si ustedes se quieren ir, váyanse con ellos. Tremenda palabra. Ahí viene la reacción del apóstol Pedro y le dice: Señor, pero ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Es que el que es de Dios, la voz de Dios oye. No siempre la voz de Dios es con liviandad o con paños tibios. Mi pueblo curó y trató de curar la herida con liviandad, le dice el Señor a través del profeta Jeremías. No hay bálsamo en Galaad. No hay ahí médico. Lo que más había en Galaad era bálsamo y médico. Y si hay médico en Galaad, y hay médicos, y hay bálsamo, hay medicina, ¿por qué la herida de la hija de mi pueblo no fue curada? Dice el Señor. Por eso menospreciaban, despreciaban y rechazaban a Jeremías. Menospreciaban, rechazaban a Ezequiel. Menospreciaban, rechazaban a Isaías, el príncipe de los profetas, que eran hombres en calidad de trompetas de Dios, hablaban el mensaje del Señor, no para llenar expectativas de la gente o del pueblo, sino como atalayas tocaban trompetas para salir del compromiso. Cuando los juicios llegaron, ellos no eran responsables del juicio, porque ellos fueron con diligencia la respuesta de Dios en el momento apropiado. Y al juicio que vino no los agarró desapercibidos, sino que si los agarró en desobediencia fue porque ellos quisieron permanecer en la desobediencia y no atendieron al llamado que la trompeta de Dios les hizo. En el mundo de la falsedad vivimos. Es demasiado el campo que la Biblia le da a la falsedad. Y ahora más que nunca tenemos que tener cuidado. Yo solamente le voy a tocar 2 capítulos en la Biblia como partida y como la fuerza de la idea que le traigo en esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, y el capítulo que es único en el libro de Judas, donde son capítulos que están consagrados al pueblo del Señor para que vea y considere la falsedad paralela a la verdad.
hay trompetas de Dios. Bendigo a Dios y bendito sea ese remanente que en calidad de trompetas están reuniendo al pueblo, están haciendo llamados a la guerra, están haciendo, gloria al Señor, llamados a la alegría y al gozo, están haciendo llamados al arrepentimiento, gloria al nombre del Señor, están haciendo llamados a la reconciliación con Dios, porque eso es lo que la tierra necesita ser sanada, necesita ser restaurada, necesita, gloria al nombre del Señor, reaccionar a la misericordia de Dios, porque a esta tierra y a este mundo, si algo no le ha faltado, es la bendita y pura misericordia de Dios, por cuya causa no hemos sido consumidos. Y yo solo le voy a hablar de 6 características de los falsos maestros, que son esas falsas trompetas, de los falsos evangelistas, de los falsos maestros, de los falsos pastores y de las falsas plataformas digitales. Porque el mal sobreabunda. Mientras el bien abunda, el mal sobreabunda. Son más los malos que los buenos en el campo de la realidad editada. Y es que los falsos, a ellos se refiere Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Apocalipsis es el último, el penúltimo libro de la Biblia. Tiene un solo capítulo. Y ese capítulo está dedicado a la defensa, a la apología de lo que es la verdad versus lo falso. La verdad versus a lo negativo. Que la verdad y lo negativo, la verdad y la mentira van paralelas. Es más, se lo voy a comprobar a través de Jeremías. Antes de darle las características de los falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsas plataformas digitales. Misiones verdaderas hay, pero hay misiones falsas también. Iglesias verdaderas hay, pero hay un montón de iglesias falsas también. Un montón de cristianos verdaderos hay, pero un remontón de cristianos falsos hay. Y usted lo sabe, el mundo mismo que no tiene el Espíritu de Dios lo sabe. Y esos son los que editan sonidos inciertos, y por eso es que hay confusión. Aún estaba viendo yo en la televisión como la ciudad vecina a la que nosotros estamos está confundida con tanto de esto que le hablo. Y aún los dirigentes de la misma nación o el dirigente de dicha nación ha sido en parte alimentado por profetas falsos que le han profetizado. Por profetas falsos que están, gloria al nombre del Señor, dándole estímulo a él de parte de Dios. Qué tristeza o qué desdicha o hasta odio le puede agarrar al cristianismo dicho personaje si las cosas no le salen como se las han dicho. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado el pueblo del Señor para no tomar el nombre de Dios en vano. Aconteció, dice, en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5º mes, que Ananías, este era un profeta, ya vamos a ver qué clase de profeta, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová. ¿Dónde estaban los profetas? En la casa de Jehová. ¿En la casa de Jehová estaba quién?
Ananías. ¿Y dónde estaba el profeta de Dios, Jeremías? El hombre que oraba, el hombre que gemía, el hombre que había dicho 70 años estará este pueblo en cautiverio allá en Babilonia. Así dice el Señor. Pero Ananías también está en la casa de Dios. Usted ve cómo el mal o lo falso va paralelo a lo verdadero. Y Ananías dice que era profeta en Gabaón, se halla en la casa de Jehová, está entre los sacerdotes y está entre todo el pueblo. Y está soltando sonidos como trompetas. Pero ¿qué clase de trompeta es Ananías? Lo vamos a ver ahorita. Una trompeta que lo que trae es confusión. Así habló Jehová, dice el verso 2, de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Dijo quién? Dijo Ananías. Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Y dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Todo va a regresar. ¿En qué dijo Ananías? En 2 años. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Dice, oiga eso. Dice Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo Ananías? En la casa de Jehová, entre los sacerdotes, entre el pueblo, invocando el nombre de Jehová, usando el nombre de Jehová en vano, cuando allá en el engranaje de los 10 mandamientos, uno de ellos es: no tomarás el nombre de Jehová vuestro Dios en vano. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y del pueblo que estaban en la casa de Jehová. Mire la situación y el escenario donde está lo falso. Y están profetizando entre los sacerdotes. Y dice el profeta Jeremías, y Jeremías le dice, Jeremías había profetizado 70 años estarán. Este dice, se acaban de ir y en 2 años regresan con todos los utensilios, me dijo Dios. Pero me gusta la actitud de Jeremías y le dice Jeremías en el verso 6, amén, así lo haga Jehová. Pero me gusta lo que Jeremías dice, porque Jeremías está avisado. Y dice, confirme Jehová tus palabras. Cuando te hablen de parte de Jehová, haz como Jeremías, sea avisado, no sea simple. Y dile, confirme Jehová tus palabras. No agarres maleta y te vayas, porque ya te predicaron de que eres pastor. O te profetizaron que eres evangelista, o te profetizaron a esto y lo demás. No salgas corriendo. Que confirme Jehová tus palabras. Dios afirma, reafirma y confirma. En todos tus movimientos busca la confirmación de Dios, aunque te hablen en nombre de Jehová. Mira lo que sigue diciendo Jeremías. Con todo eso que acabo de escuchar, que acabas de decir y acabas de profetizar, le dice, escucha esto que hablo a tus oídos y en los oídos de todo este pueblo, le dice Jeremías. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Me gusta lo del verso 9. El profeta que profetice de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Cuando se cumpla la profecía del profeta que profetizó en nombre de Jehová y se cumpla en verdad, entonces estará constatado de que en verdad habló de parte de Jehová. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, lo quebró y habló Ananías en presencia de todo el pueblo. Ahí estaban los sacerdotes y dijo, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años, sigue diciendo. Y siguió Jeremías, dice, su camino. ¿Qué es lo que Jeremías hizo? Le sacó el pie. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, qué lindo,
vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ahí viene la revelación de Dios. Porque Dios al que envía le revela. Y le dice, ve y habla a Ananías y dile, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Tú rompiste yugos de madera. Te voy a decir una cosa. Haz yugos de hierro en sustitución a los de madera que rompiste. Porque no es verdad que en 2 años regresan. 70 años habló Jehová. Entonces, mire lo que dice el 15. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, ahí está el profeta verdadero y el profeta falso. Hay un profeta que está dando como trompeta sonidos confundidos, sonidos de confusión, sonidos, gloria al nombre del Señor, mentirosos. Oye, Ananías, le dice, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Eres un mentiroso. Jehová no te ha enviado. Y sigue diciendo, escucha lo que ha dicho Jehová. He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año. Ese es el verdadero profeta. Porque hablaste rebelión contra Jehová. Y oiga lo que dice el verso 17 y último. Y el mismo año murió Ananías en el mes que, en el mes séptimo. Vamos al 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5.º mes. En el 5.º mes. ¿En qué año muere Ananías? En el mismo año. ¿En qué mes? En el mes séptimo. Jeremías le dijo, este año, dice Jehová, te mueres. 2 meses más tarde murió. 60 días después aproximadamente, el profeta malo estaba bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hizo confiar en mentira a ese pueblo. Porque eran profetas que no eran enviados de parte de Dios, por lo tanto no vaciaban el corazón de Dios delante del pueblo, sino que vaciaban su propio corazón lleno de mentira y lleno de engaño. ¿Ve cómo está paralela la falsedad con la verdad? Casa de Jehová, entre el sacerdocio, entre el pueblo, están los dos ángulos. La trompeta con sonidos inciertos y la trompeta con sonidos certeros, porque dependía de la revelación de ese Dios. Entonces, una de las características de los falsos, ya que entramos a los falsos, es que los falsos tienen una fuente diferente. La fuente de origen, la fuente de partida, es una fuente diferente. Es una fuente llena de mentira, de engaño, de error, de falsedad. Basan sus enseñanzas en dogmas de hombre. El fundamento de su doctrina deja de ser bíblica y es extrabíblica y hasta antibíblica. Porque hay tres orígenes de partida: la bíblica, la extrabíblica, dogmas de hombres, y la antibíblica, ya esa es una herejía. Entonces la extrabíblica, la palabra del hombre, el dogma del hombre, y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, debes de entender esto, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La enseñanza está como la de Ananías, llena de falsedad.
de predicciones pero falsas y alimentan a muchos en la falsedad. Y hay que tener mucho cuidado. Yo escuché en el mes de julio de que en el mes de septiembre venía inflación, escasez de alimentos, que acumularan alimentos porque en el mes de septiembre venía, y que Dios decía así. Y prácticamente pasa el mes de agosto, todos los que atendieron ese llamado incierto empezaron a acumular cosas en la casa. Prácticamente pasó el mes de septiembre, octubre, noviembre y ya viene diciembre. Porque son sonidos inciertos y hay que tener mucho cuidado. Que Jehová confirme tu palabra, le dijo. Jeremías le dio un amén a Ananías, le dijo amén, así sea, pero que Jehová confirme tu palabra. Pero te quiero añadir a lo que te dije, te quiero añadir lo siguiente. Muchos profetas han profetizado aflicción, juicios, han profetizado tantas cosas, pero el profeta que anuncie una profecía y la profecía se cumpla, ese es el profeta que Jehová en verdad envió. Y esa debe de ser la posición del pueblo de Dios. No deje que le metan el dedo en la boca, no pase por simple. Tiene que ceñir los lomos de su entendimiento en este tiempo. Por eso está siendo advertido. Esta plataforma y este altar siempre ha sido un lugar de advertencia, de edificación, de consolación. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos en los últimos tiempos y siendo advertido el pueblo tiende en un remanente a ser arrastrado. ¿Qué tal si no fuésemos advertidos? Y tú que estás allá en tu casa y me ves, y eres el Ezequiel de este tiempo, eres el atalaya, eres el vigía, eres el que está ahí arriba en las torrecillas, en el muro, estás viendo que vienen los juicios de Dios. ¿Cómo es que teniendo la trompeta no la estás tocando? ¿Cómo es que no estás advirtiendo? ¿Cómo es que no estás predicando? ¿Cómo es que no estás alertando? ¿Cómo es que no estás, gloria al nombre del Señor, dando llamados y anuncios, aleluya, de venir al arrepentimiento y de venir, como dijo Amós, prepárate pueblo para venir al encuentro con tu Dios? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esa es la fuente. Palabra falsa, palabra engañosa, palabra fingida. Hay que tener demasiado cuidado. El 2.2 de segunda de Pedro dice: muchos, oiga esto, seguirán ¿qué? Sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes piensa, lleno del Espíritu Santo. El que es lleno del Espíritu Santo no puede. Hay una alerta, la alerta que tenía Jeremías. Qué rápido cambió Dios de opinión entonces, si Ananías estaba hablando con razón. Pero le dijo amén, pero que Dios confirme. Apenas sale Jeremías y le habla a Dios. Y en el 1.19 de segunda de Pedro, nosotros vemos que también, aparte del Espíritu Santo, aparte de los atalayas, aparte, gloria al nombre del Señor, de nuestros paracletos, tenemos, dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el lugar de partida del profeta verdadero? La palabra profética, que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro.
Se te tiene que hablar desde una plataforma bíblica, desde una plataforma que, gloria al nombre del Señor, tenga consenso con la palabra del Señor. Los cristianos de Berea medían a los predicadores que llegaban a la iglesia de Berea, los medían a través de la palabra del Señor, la piedra del ángulo. Desde esa plataforma se debe de mover y se mueve el hombre que emite sonidos como trompeta de Dios, sonidos que dicen alarma para la guerra, alarma para la alegría, alarma, gloria al nombre del Señor, para la reunión. No solamente una fuente diferente, sino que una otra característica de los falsos es un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No es el mismo evangelio. Estoy, dice Pablo en Gálatas 1:6, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún, dice el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Desde esta plataforma, desde este altar, una vez predicábamos el tema de lo que estaba anatematizado. Descubríamos a la luz de las Escrituras que hay ciudades que estaban atematizadas, eran consideradas como anatemas. Jericó, por ejemplo. Encontramos de que hay cosas que son anatema. Y el Señor advierte a tener cuidado, a no dejar entrar a la casa anatema, porque hay cosas que son anatema. Y hay que tener cuidado qué es lo que tú metes en casa. Porque hay cosas, hay objetos que han sido anatematizados. Pero también veíamos de que no solamente hay ciudades, o sea, lugares, solamente hay cosas, objetos, sino que también hay personas anatematizadas. Y hay hasta seres angelicales anatematizados. Los demonios son identidades espirituales de maldad que son anatema, que significa maldito. Todo el que no crea en el Señor Jesucristo, dijo Pablo, sea anatema. El Señor viene pronto, Maranata, dijo después. Porque hay enseñanzas que han sido y que son anatema. Hay personas, y estamos hablando de personas que son anatema. Ananías era un anatema. Los profetas de Baal profetizaron delante de Josafat y delante del rey de Israel en cierta ocasión, y los profetas de Baal decían: así dice Jehová, vete a la guerra en paz, oh rey, que Dios te tiene asegurada la victoria. Eso era para el rey de Israel. Pero Josafat, que estaba advertido, le dice al rey de Israel: ¿y no tienes algún profeta más por ahí?
Y le dice, sí, hay uno, un tal Ananías, este es con S y es sin H. Pero este profeta siempre me profetiza mal. Pero yo lo quiero escuchar, le dice Josafat el rey. Y llevan a Ananías, el profeta de Dios, y le preguntan a Ananías que qué resultados tendrán en el encontrón que van a tener contra los enemigos en esta batalla que están por comenzar. Y el profeta de Dios les dice, yo veo en mi cosmovisión espiritual, estoy viendo al pueblo de Israel repartido en los montes, huyendo cada quien para la ciudad, dispersos. Entonces viene el rey y le dice a Josafat, el rey de Israel, al rey de Judá, ¿vistes que nunca me profetiza bien? ¿Vistes que este es un profeta que nunca habla lo bueno? Nunca habla lo que me conviene. Nunca habla lo que yo quiero escuchar. Nunca habla lo que yo necesito escuchar. Le dice el profeta de Dios a Ananías, si regresas en victoria, entonces Jehová no habló por mí. Métanlo a la cárcel, castíguenlo, no le den comida, y si le dan, denle en pan de aflicción y denle en agua turbulenta. El maltrato para lo bueno, porque la gente quiere escuchar lo que le endulza los oídos. Y es por eso que los Juanes el Bautista tienen problemas con los Herodes. Y por eso es que los Juanes Bautistas tienen problemas con los gobernantes de las tinieblas. Pero hay un evangelio diferente, el evangelio según san ellos, porque hablan del lirio de su corazón, hablan lo que genera su mente como pensamiento, lo que hacen es adivinar con un espíritu de pitón metido hasta el cuello como Balaán. Hablar un evangelio diferente. Un evangelio que no incluye santidad. Un evangelio que no incluye gloria al Señor, consagración. Un evangelio que no ataca el pecado. Un evangelio que no advierte ante la falsedad. Un evangelio diferente, pero también un mensaje diferente. Un mensaje cargado de motivación para la gente, pero descargado totalmente de la enseñanza que al pueblo de Dios le conviene. Al pueblo de Dios le conviene la santidad. Introducirán, dice, segunda de Pedro 2:1. Mire lo que dice, lo voy a leer. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubieron, siempre han habido. Pero lo que viene es sorprendente. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿En qué está basado su mensaje? En herejías destructoras. ¿En qué? En un mensaje encubierto. Negarán, dice el Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En ese tiempo estamos. Timoteo, Pablo le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En ese tiempo estamos. En un tiempo donde se escucha un mensaje diferente. Cuando
Josafat escuchó a los profetas de Baal, escuchó un mensaje que no estaba en línea con su convicción espiritual y dijo: no hay otro profeta por ahí. Cuando Jeremías escuchó la profecía de aquel profeta que estaba entre los sacerdotes en la misma casa de Jehová, entre el pueblo de Dios, ¿qué fue lo que dijo Jeremías? Confirma, Jehová, tu palabra. Yo te voy a decir que el profeta que habla de parte de Dios se cumple lo que dice. Es lo que el pueblo del Señor debe de hacer. ¿Por qué? Porque el engaño está multiplicado. La falsedad no está sumada, está multiplicada. La mentira no está sumada, está multiplicada. Algunos, dijo Pablo, Filipenses 1:15, oiga eso, hablando de un mensaje diferente. Algunos a la verdad predicarán a Cristo, o predican a Cristo. Y mire cómo lo hacen. Predican a Cristo por envidia. Estoy con los predicadores. Predican a Cristo por contienda. Y dice: pero otros lo hacen de buena voluntad. Oiga, el 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Un entero, el apóstol Pablo aquí lo divide en tres. Unos predicadores por envidia, una parte. Unos predicadores predicando por contienda. Y otros, ahí al final, por amor, porque lo hacen de buena voluntad. Si usted verifica dos partes, un 66.6% del entero es falso. Y los que predican por buena voluntad y por amor, nada más es el 33.3%. ¿Qué le deja claro el apóstol Pablo? Que es más el falso, es más la falsedad y la mentira y el engaño que la verdad. En ese tiempo estamos viviendo. No solamente tienen un mensaje diferente, un evangelio diferente, una fuente diferente, sino que tienen también un carácter diferente. El carácter está con torceduras. El espíritu lo tienen retorcido. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos, ávaros, codiciosos de ganancias deshonestas. Judas verso 4 dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, mire el carácter, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, obviamente con sus hechos, aunque lo confiesan con sus labios. Hay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué trilogía? Estos son, dice, y ahí da la descripción de su carácter: murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Ese es el carácter de ellos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas. Esa lisonjería cae mal. Adulando a las personas para sacar provecho. Y segunda de Pedro capítulo 2, donde estamos, el verso 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire qué carácter, qué clase de carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Un carácter contaminado, un carácter infestado por el pecado. Y hay que tener cuidado, porque el carácter de estos está
está diferente. El carácter que debe de tener la trompeta de Dios. Un carácter trabajado, aleluya, por las manos del experto en hacer trompetas de Dios con sonidos certeros. Un señorío diferente. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne se ha enseñoreado de ellos y por eso operan en la carne. No reina en ellos, no opera en ellos, no gobierna en ellos el Espíritu de Dios, con su fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El hombre que viene a ser trompeta de Dios está enseñoreado por el Espíritu de Dios. Pero el hombre que es trompeta, que está emitiendo sonidos inciertos y de confusión, está enseñoreada su carne en las obras de la carne. Y su alma, por lo tanto, está perdida. Mayormente aquellos que siguiendo la carne, dice 2 de Pedro 2:10, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Ahí está. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Tienen un señorío diferente. Han sido esclavizados, han sido sometidos a esclavitud. No son esclavos del espíritu, por así decirlo, sino que son esclavos de la carne. Son esclavos de la carne. No solamente tienen pecados en la carne, pecados en el alma, sino que también tienen pecados en el espíritu. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para decirnos a nosotros mismos y decirle al pueblo del Señor que tenemos que tener cuidado y que tenemos que cuidar nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que ser tomado por el Espíritu de Dios, adornado por el fruto del Espíritu. Nuestro carácter tiene que ser adornado por la humildad. Porque fíjese que cuando vemos al ángel que cayó, cuando vemos a Luzbel que se levanta y que se revela, prácticamente él no pecó con la carne, sino que él pecó en el espíritu y por su espíritu. Entonces hay pecados en la carne como las obras de la carne, pero también hay pecado en el espíritu. Y puede ser de que no estés en fornicación, pecado de la carne. Puede ser de que no estés, gloria al nombre del Señor, en adulterio. Puede ser de que no estés en envidias, en homicidio, en borrachera, en orgía. Puede ser de que no estés en pleitos, en celos, en contienda. Pero puede ser de que estés en arrogancia, en prepotencia, en altivez, en orgullo, en vanagloria. Y ya, estos que te acabo de mencionar al final no son pecados de la carne, son pecados del espíritu. Porque no tienes envidia, porque no tienes pleito con nadie, porque no tienes contienda, porque no tienes ira, porque no estás en idolatría, porque de ella saliste, porque no estás en hechicerías, porque de ella saliste, porque no estás en herejía, porque de ella saliste, porque no estás en disensiones, porque no estás en borracheras, ni en homicidios, ni en orgías. Por no estar en esto, puede venir el pecado en el espíritu y te puedes envanecer.
y te puedes enorgullecer, y te puedes volver altivo, y te puedes volver arrogante. Y no has pecado en la carne, pero has pecado en el espíritu. Hay pecados de la carne, pero hay pecados del espíritu. Satanás, que era un ángel de luz, no pecó en la carne, pecó en el espíritu. Hay muchos predicadores que no pecan en la carne, pero están pecando en el espíritu. Hay pecados en el espíritu. Y tanto tenemos que cuidarnos de un ángulo que es bastante ordinaria, la carne, como también tenemos que cuidarnos en el espíritu. Porque el diablo va a buscar diferentes puertas para entrar. Y la puerta no necesita estar abierta para que el diablo entre. Nada más necesita que esté sin llave. Él se encarga de abrirla. Tú puedes estar con la puerta cerrada, pero si la dejas sin llave, entonces el diablo va a accesar. Un final diferente, con esto termino. Tienen un espíritu diferente, ¿verdad? Un señorío diferente, un carácter diferente, un mensaje diferente, un evangelio diferente, una fuente diferente. Pero también tienen un final diferente. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ahí viene la declaración: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero se movieron en el campo de los milagros, de prodigio, del quehacer eclesiástico. Pero ¿qué pasó? No eran verdaderas trompetas, no eran verdaderas trompetas de Dios. 2:1 dice que atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire el final de ellos: destrucción repentina. 2:17 de segunda de Pedro: son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Si no, pregúnteselo a Ananías. O si no, pregúnteselo a los profetas de Baal. O si no, pregúnteselo a los adivinos en los que se manifestó ese espíritu en el Antiguo Testamento. Judas, verso 12 dice: son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Lo digo yo? No lo digo yo, lo estoy citando. Ese es el final. Un final totalmente diferente. Mientras a las trompetas de Dios le va a decir: emitieron sonidos de edificación, emitieron llamados al arrepentimiento, llamados a la salvación, a la liberación, a la sanidad, llamados a entrar a la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que están en él, pero son pocos los que entran a ese llamado a entrar por la puerta estrecha. Hay sonidos de gozo y de alegría, y está por manifestarse la aurora de la iglesia, el amanecer de la iglesia. Cuando la trompeta suene, habrá gozo y alegría para siempre y eternamente. Y hay motivos para alegrarse, aunque estés en las circunstancias que te encuentras, como el apóstol Pablo, que estando preso, atado en cepo, le manda gloria al Señor, aleluya, a los de la iglesia de Filipenses, les manda a decir: regocijaos en el Señor siempre. Se los vuelvo a decir: regocijaos. ¿Por qué? Porque estaba preso en la carne, en lo humano, pero su espíritu no estaba preso. Su espíritu, su alma estaba libre. Y cuando tu alma está libre, tu alma le canta al Señor en medio de las dificultades y de las tormentas y los momentos difíciles.
Que Dios guarde nuestras vidas, que tengamos claro que hay un final diferente para las trompetas que no son de Dios, que hay un señorío diferente para los que no son trompetas de Dios, que hay un carácter diferente, que hay un mensaje diferente, que hay un evangelio diferente, que hay una fuente diferente, pero que hay trompetas que están recogiendo la cosecha. Por eso es que el Señor dijo, muchos están en circulación, pero cuando vio allá a la multitud, la vio como ovejas que no tienen pastor, la muchedumbre, como un rebaño de ovejas que no tienen pastor. Y dijo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Las trompetas de Dios que han sido diseñadas por las manos divinas a golpes de martillo son pocas, pero están alertando al pueblo. Tú como cristiano eres un atalaya arriba del muro, en la torrecilla y en la sala de guardia. Dios te ha dado una trompeta, Dios te ha dado un mensaje, Dios te ha dado un testimonio, y será predicado este evangelio por testimonio. Habla de las grandezas que Dios ha hecho contigo y de cómo Dios ha tenido misericordia. Le dijeron al gadareno allá en Gadara, quédate con los tuyos, podrías venirte conmigo en la barca y en vez de 12 ser 13, pero no, Decápolis te necesita. Sé el atalaya en Decápolis, en la región de Decápolis. 10 ciudades habían ahí. Conviértete en ese atalaya en tu ciudad, le dijeron a la samaritana. Háblale lo que el Señor ha hecho contigo. Lo hizo. Se instaló en Samaria, aquella iglesia que vino a pastorear después, Felipe, y que cayó bajo el avivamiento y la gloria del Señor, y eran bautizados con el Espíritu Santo cuando descendió Juan y Pedro, Santiago. Que Dios avive la obra de sus manos en nuestras vidas, y démosle gracias a Dios porque estamos alertados, estamos avisados. Tenga cuidado con las redes sociales. El diablo vino para engañar, para encubrir. Entrarán encubiertamente. Lo siento en el espíritu, dice el apóstol Pablo a los pastores allá en Mileto en su despedida. 3 años he estado con ustedes, he predicado a tiempo y fuera de tiempo, por las casas y por todos lados. Y ahora ha llegado el tiempo de mi partida, y les quiero decir algo, ya no voy a regresar. Porque una vez llegue a Jerusalén, sería apresado. Pero antes de irme les quiero decir lo que por el Espíritu siento. Siento que entre vosotros encubiertamente se van a levantar lobos rapaces que van a devorar las ovejas. Y ese dolor me lo llevo en el corazón, porque eso es lo que sucede. Siempre habrá un Ananías en medio de los sacerdotes y en medio del pueblo. Y es por eso que tenemos que pesar los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Examinar, juzgar la profecía. No salir corriendo ni desbocarse porque le dieron una profecía y justamente lo que usted quería escuchar. Y mayormente si el supuesto profeta es amigo suyo. A veces es por amistad. Hay que tener cuidado. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y nos acerque a la victoria, eterna victoria. Aleluya, en santidad como es su propósito, para gozarnos y alegrarnos, porque la trompeta nos hace trascender con ese llamado a las áreas celestiales para, en las alturas, una nueva Jerusalén, disfrutar esa boda de la que nosotros somos participantes. Bendiga a Dios nuestras vidas, bendiga a Dios su casa y nuestros corazones, que la paz de Dios esté con todos nosotros. Dios les bendiga, amado. Amén.